Bueno. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al seminario de transparencia que reforma. Nos encontramos un poquito retrasados. Soy Vanessa Díaz, trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y voy a moderar la mesa afirmativa ficta o negativa ficta. Sin más preámbulo y por tiempos, voy a presentar a Francisco Siscomani. Es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho. Sí. Perfecto, claro que sí. Claro, todo un honor. Voy a ceder mi posición de moderadora al diputado Gustavo Parra. Entonces, hacemos un relevo. Sí. Ya son ordenados, van en este orden y bueno, en el lugar de pensamiento que legislar. Al final hay una sesión de preguntas y respuestas escritas. ¿Qué tal? Perdón, buenos días, ya tardes a todos. Pues me había disculpado yo porque a lo mejor no alcanzaba a llegar a moderar este panel, pero finalmente el tráfico fue benévolo y también me tocará participar en el siguiente panel. Y doy pues las gracias al doctor Néstor Villanueva, al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta invitación, a todos ustedes por su asistencia y a nuestros panelistas, Francisco Siscomani del IFAI, a Perla Gómez de Facultad de Derecho de la UNAM, a nuestro buen amigo también Francisco Acuña del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al diputado Gildardo Guerrero de Jalisco, diputado por Acción Nacional. Bien, pues vamos a iniciar con este panel sobre afirmativa ficta o negativa ficta. Es un tema muy importante, esta discusión justamente de trascendencia sobre las futuras reformas en nuestra ley de la materia. Bien, vamos a comenzar con Francisco Siscomani, quien es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, tiene la maestría en Derecho Europeo por la Universidad de París y en Derecho Económico Internacional por la George Washington. Tiene estudios de posgrado en Georgetown, en la Universidad Panamericana y en el ITAM, además de estudios de doctorado por investigación en la UNAM. Bien, ha sido académico de diversas universidades y ha participado en varios cursos y seminarios de especialización en México y en el extranjero, autor de publicaciones en revistas jurídicas y de comercio exterior y colabora habitualmente en periódicos como El Imparcial de Hermosillo, Sonora, entre otros. Ha sido abogado en despachos como Goodrich, Riquelme y Asociados, consultor externo del despacho Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez Aspe. En el sector público se ha desempeñado como asesor en la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Comercio, en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, como asesor director general en la Unidad de Desregulación Económica y coordinador general de la COFEMER. También, pues él ha sido uno de los participantes más activos en la implementación y en el logro de leyes y reglamentos de acuerdos presidenciales, entre otros, sobre la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la de Transparencia, por supuesto, el Acuerdo de Desregulación y Simplificación de Trámites y sobre el Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Actualmente él es el secretario de Acuerdos y abogado general del IFAI, siendo de la parte regulatoria de ese instituto quien ha trabajado de una manera muy puntual el proyecto de reglamento de la ley de la materia, así como diversos lineamientos, criterios, interpretaciones que emite el instituto,
y está a cargo justamente del apoyo técnico al pleno de este instituto. Bienvenido, estimado Francisco. Gracias. Quiero agradecer la invitación, en este caso del Instituto, también de las comisiones de la Cámara de Diputados para asistir a este evento y poderles transmitir cuál es la visión de un operador de la ley, de una persona que día a día vive sus complejidades en este tema muy concreto de la afirmativa o negativa ficta en el caso de solicitudes de acceso a información gubernamental, y además expresarles algunos otros puntos de vista generales que se refirieron eventualmente en la mesa anterior, ¿no? Mi visión, pues, pretende darles una idea de lo que se ha hecho, lo que ha sucedido con este procedimiento de verificación de falta de respuesta y las mejoras que estamos proponiendo para que sean valoradas eventualmente por la Cámara de Diputados, con la participación, en este caso, de todos los interesados que quieran pues hacerle llegar al Congreso sus comentarios, ¿no? Hay tres referencias prácticas en materia de positiva ficta, ¿no? La positiva ficta es una institución, una figura que por oposición a la negativa ficta, pues permite tener resuelto en sentido favorable una solicitud que un particular hace ante una autoridad. Esto no solamente se encuentra dentro de un sitio de Internet al que se refiere la COMAIP, sino también en materia de mejora y desregulación de trámites federales en la página de la COFEMER. Hay varias definiciones en este sentido, pero existe un consenso en que pues se tiene resuelto en sentido favorable si transcurre el plazo y la autoridad no responde. Hay dos legislaciones principales en nuestro sistema que establecen la afirmativa ficta. Primero, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que como ustedes saben es de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia, y la propia Ley de Transparencia, que establece esta figura muy útil, propuesta en algún momento por quienes colaboraron, los precursores de la ley, el Grupo Oaxaca, el doctor Villanueva principalmente, y que ha servido como acicate o que ha servido como promotor de que las solicitudes sean respondidas en tiempo y forma, toda vez que el castigo correspondiente está ahí, que es la gratuidad del acceso a la información en el medio solicitado, ¿no? El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que cualquier solicitud que no se responde se entiende resuelta en sentido negativo, a menos que exista una disposición legal o administrativa que disponga lo contrario, es decir, que disponga la afirmativa ficta. La afirmativa ficta, pues, no requiere estar en ley, puede estar en un reglamento, en un acuerdo, en un decreto, en un instrumento administrativo que determine que transcurrido el plazo, la afirmativa ficta opera, ¿no? En este caso, la Ley de Procedimiento Administrativo da el derecho a que el interesado pueda pedir una constancia de que ha transcurrido el plazo y ha operado la afirmativa ficta. El artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo crea en el 69B la definición de trámite y en el 69M los elementos que debe contener un trámite inscrito en un llamado Registro Federal de Trámites y Servicios. Entre otros aspectos, con respecto a trámites, un trámite es cualquier solicitud o entrega de información a una autoridad para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio, o en general a fin de que se emita una resolución. En el registro de trámites y servicios que lleva COFEMER, el trámite de solicitud de acceso a información gubernamental está inscrito, igual el formato, etcétera, ¿no? Es un trámite, pues, de servicio, toda vez que los particulares no estamos obligados a hacer ese trámite, lo hacemos para obtener un servicio, información en este caso, ¿no? La falta de respuesta a este trámite, en términos del artículo 53 de la Ley de Transparencia, implica la afirmativa ficta. Dos consecuencias de la afirmativa ficta nos expone, en este caso, el legislador. Primero, la falta de respuesta se entiende resuelta en sentido positivo. Segundo, la información es gratis. Una sola excepción. El IFAI puede determinar que los documentos en cuestión son reservados o confidenciales. Veamos cómo las dos consecuencias, la más importante es posiblemente el hecho de que se entienda resuelta en sentido positivo, por las implicaciones que tiene
para la naturaleza de la información que eventualmente o ocasionalmente se ha solicitado. Y el otro efecto que tiene es la gratuidad, en este caso, en el costo de reproducción. Los particulares no pagan, la dependencia o entidad o el sujeto obligado que corresponda pues tiene que entregar la información sin costo alguno. Admite una excepción. El IFAI puede determinar que la información es clasificada, ¿no? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es una disposición que si ustedes leen el 53, dicen, bueno, es una disposición corta, 2 párrafos, hay una referencia al reglamento. ¿Qué hizo el IFAI o qué hace el Poder Ejecutivo del reglamento? Porque no puedo hablar por los otros sujetos obligados. Es más, no tengo un conocimiento muy amplio de procedimientos de verificación de falta de respuesta en sujetos obligados distintos al Poder Ejecutivo. El reglamento dice, la ley dice que el reglamento establecerá un procedimiento expedito para dar trámite a este tipo de solicitudes de verificación de falta de respuesta. Y para eso los particulares pueden, 1, pedir la constancia de que no se les contestó, cosa que nunca se utiliza en términos del 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o basta con que nos digan o que nos traigan un documento donde conste la fecha en que presentaron la solicitud y con eso nosotros calculamos el plazo. Es el que más se utiliza y digamos se utiliza en términos figurativos, porque como todas las solicitudes están en un sistema electrónico, un sistema de solicitudes de información, el IFAI puede ir directamente con el folio de la solicitud y ver si hay respuesta o no, computar plazos, etcétera, ¿no? En todo caso, nos dice el 53 de la Ley de Transparencia, tenemos que asegurarnos que los sujetos obligados puedan probar que contestaron en tiempo y forma. ¿Qué hicimos en reglamento? ¿Cómo podemos traer esta disposición genérica a reglamento? Bueno, dijimos, hay 2 casos. Casos en que la autoridad no contesta y la información no está clasificada y casos en sentido contrario, ¿no? Entonces lo que establecimos fue un procedimiento muy sencillo con un plazo de 20 días hábiles, donde dijimos, el particular solicita a través de medios electrónicos si así lo quiere, hay un formato, hay nuestra página de internet hay un procedimiento que intervengamos y nosotros requerimos 5 días le damos a la autoridad, viene, nos dice no contesté a tiempo, sí contesté a tiempo, si nos demuestra que contestó a tiempo, le decimos al particular lo siento, hubo contestación en tiempo y como quien dice, no quiero decir que desechamos porque ya admitimos, pero sobreseemos, no continuamos con el trámite, etcétera. Está demostrado que se contestó en tiempo. Invitamos al particular a que presente el recurso si no está de acuerdo con lo que se le respondió, Pero ojo, en este procedimiento puede perder los 15 días del plazo que tiene para interponer el recurso. Entonces, apuramos este tipo de resoluciones. O en su caso, determinamos que procede la afirmativa ficta. Decimos, oye, no contestaste. Y además la información es pública, dale acceso, o no me alegas de que la información puede estar clasificada, dale acceso cubriendo los costos de reproducción, lo cual es normal. El supuesto del 94, que es información clasificada, una dependencia nos reconoce expresamente que no contestó en tiempo, pero la información está clasificada. Nos tiene que remitir un informe, fundando y motivando la clasificación, y el IFAI resuelve en definitiva. Dice, bueno, si es clasificada, no es clasificada, lo requiere para que enseñe la información incluso, también en un plazo de 20 días hábiles, es prorrogable a 30, eventualmente, o sea, 10 días hábiles más de acuerdo a la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque la solicitud de verificación de falta de respuesta no es un recurso de revisión, es un trámite, en términos generales, ¿no? Es un procedimiento distinto. Y bueno, determinamos si procede o no el acceso, y si creemos que la información está clasificada, el Pleno resuelve que la autoridad, pues de manera fundada y motivada, le responda al particular que está clasificada, ¿no? Y la resolución debe acatarse en 10 días. ¿Qué pretendió el legislador? El legislador dijo, yo quiero que si alguien no responde, reciba un castigo. El castigo va a ser que la información es gratuita, ¿no? Pero ¿qué pasa si ante ese castigo la información, o ante esa consecuencia la información resulta clasificada? Bueno, que el IFAI determine lo conducente. Hasta este momento estamos de alguna manera llevando a cabo lo que nos propone la Ley de Transparencia, ¿no? Omisiones y realidades.
Y quiero que vean lo que no reguló el legislador y que nos puso a nosotros de alguna manera contra la pared al momento de bajar la regulación y de operarla. Primero, el legislador en el 53 no reguló casos distintos a información clasificada, por ejemplo, inexistencia o incompetencia. Las dependencias tradicionalmente pueden declararse en ese supuesto, ¿no? Modalidad de entrega, entre otros. No la tengo en electrónico, la tengo en otro, etcétera. No se establece un procedimiento para que de manera directa el particular vaya con la autoridad y le diga, vamos, dame la información, no necesito ir al IFAI. El particular requiere en todos los casos venir al IFAI. Siempre viene, ¿eh? No hay otra manera en que obtenga de manera gratuita la información. El IFAI se aboca, básicamente, por los tiempos tan cortos, a verificar la falta de respuesta. Los plazos no permiten abordar el fondo en todos los casos, salvo en los casos de información clasificada. Pero ¿qué pasa? En la práctica, cuando nosotros, ante la falta de respuesta, corroboramos la reserva de confidencialidad y ordenamos una respuesta fundada y motivada, pero son los menos y se presentaron sobre todo al inicio de la ley. Y ahorita vamos a ver alguna numeralia en ese sentido. Aún con la intervención del instituto, si transcurrido el plazo de respuesta, es decir, está en falta el sujeto obligado, responde de manera extemporánea, la resolución no aborda el fondo. Nosotros decimos, no podemos continuar con el trámite porque ya hubo una respuesta y te invito a que presentes un recurso contra la modalidad de entrega, la inexistencia que te manifestaron o la incompetencia, o en su caso la clasificación de la información. Ojo, el legislador no previó estos supuestos de conflicto, de controversia, cuando operaba la afirmativa ficta. Entonces los particulares terminan, en muchas ocasiones, infortunadamente, esta grandiosa idea de la afirmativa ficta, que es muy buena y que sus consecuencias deben prevalecer, o sea, gratuidad de la información y de alguna manera castigo o sanción por parte de quien finca responsabilidades, están obligados a promover dos procedimientos. Primero, uno para verificar la falta de respuesta y hacer que se le responda, y si no está conforme, un recurso de revisión. Así el IFAI puede abordar fondos de cuestión que el legislador no previó en un principio, que son clasificación, inexistencia, incompetencia, modalidad de entrega. Y a veces estos plazos de la resolución, en lugar de ser de 20 días, nos vamos a 50. 20 de la afirmativa ficta como procedimiento, 50 del recurso de revisión cuando entramos al fondo. Vean la numeralia. Y estamos aquí en un foro académico y obviamente, ¿cómo ha resuelto el IFAI en términos generales? Fíjense que al fondo de los asuntos ha entrado en el 20% de los casos. Y a la forma, garantizando que se le responda al particular, ha entrado en el 80% de los casos. Veamos cómo ha confirmado la respuesta, clasificada u otra, ha modificado la respuesta, diciendo, bueno, clasificada u otra, pero da el acceso, ha dicho que procede la afirmativa ficta y que es gratuita, o revoca la información clasificada. Pero fíjense los casos donde hemos podido entrar al fondo y donde hemos tenido que determinar que la positiva ficta no procede por respuesta en tiempo, o en su caso, porque fue desechada, o porque queda sin materia. Transcurren 20 días, contestan el 22, se promovió el 21 el procedimiento de verificación. ¿Qué hacemos? Pues no podemos continuar con el procedimiento. Lo damos de alguna manera por visto y invitamos al particular a que presente el recurso, porque tampoco nos alcanza el plazo para poder resolver el fondo. Un trámite, sabemos, es equivalente a una solicitud con una negativa o positiva que aplica después de transcurrido el plazo de respuesta. Y una solicitud, como una solicitud de acceso, pues es un trámite para efectos del análisis que estamos haciendo. La negativa ficta es una figura que asegura que al transcurrir el plazo señalado por la normatividad, sin que la autoridad dé una respuesta, la respuesta es considerada negada. Y la teoría de la negativa ficta, en términos muy generales, dice, bueno, la negativa ficta procede cuando hay actividades de alto riesgo potencial, por ejemplo, la instalación de una empresa de contaminantes, ni modo que si una autoridad no contesta, se tenga por autorizada, ¿no? No vamos a poner aquí una planta una ladrillera dentro de la universidad, ¿no? Y
Y la afirmativa ficta es lo contrario. Se establece, y con un minuto termino, se establece en aquellos casos donde es fácil cumplir con requisitos legales y administrativos para realizar un trámite. Los elementos a considerar es que tenemos plena certeza de que hay competencia de la autoridad. Tenemos plena certeza de que existe el documento o nos van a generar el documento que estamos solicitando. Tenemos plena certeza que la promoción es procedente, que no admite excepciones ni discreción alguna por parte de la autoridad. Tenemos plena certeza del formato en que queremos la información. Un permiso para establecer, por ejemplo, una tienda comercial puede estar en esta situación. Tenemos plena certeza de todo eso. Una solicitud de acceso, no tenemos esa certeza. Se nos declaran incompetentes, declaran inexistencia, clasifican como reservado confidencial, aducen no tener la información en la modalidad solicitada. Hay miles de maneras en que la autoridad pretende salirse. ¿Qué hicimos en el documento de trabajo de Sexto Constitucional? Reconocemos este hecho y decimos, señores, es muy sencillo, vamos a requerir a la autoridad para que nos diga si contestó en tiempo y forma. Si lo hizo, sobreseemos. Si no lo hizo, abordamos totalmente el fondo de la cuestión y determinamos el acceso. Si determinamos el acceso, la información es gratis y establecemos sanciones para aquellos casos donde reiteradamente, pues, la autoridad no responda. Estamos tratando de resolver un problema de orden práctico, al menos en el documento de trabajo. La afirmativa ficta nos encanta, a mí en lo particular me gusta mucho su efecto es la gratuidad de la información y la obligación del IFAI de entrar al fondo del asunto resolviendo todas las cuestiones planteadas, aun cuando no tengamos alegatos, con toda la suplencia. Pues es básicamente lo que tendría que exponer y me reservaría para otro momento otras consideraciones. Gracias. Le agradecemos a Francisco Ciscomani su ponencia. Bien, presento enseguida a la maestra Perla Gómez Gallardo. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado. Es doctoranda de la División de Estudios de Posgrado en la UNAM. Y su doctorado con mención honorífica, fue sobre el tema de revisión epistemológica de los alcances y límites de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información. Ella es profesora justamente de epistemología jurídica y teoría jurídica contemporánea 1 y 2 y filosofía del derecho y derecho de acceso a la información pública en la División de Estudios de Posgrados de la UNAM. Además de ser profesora de teoría del derecho en la facultad, asimismo catedrática de maestría en periodismo en la Escuela Carlos Septién, y ha sido medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Entre algunas de sus publicaciones se encuentra la de Filosofía del Derecho, Derecho de Acceso a la Información Pública en México, en coautoría con Ernesto Villanueva, asimismo también otro sobre Derecho de Acceso a la Información en el Mundo, el IFAI y la calidad jurídica de sus decisiones, Derecho a la Información, entre otros. Ha sido también asesora técnica legislativa para la Ley de Transparencia de los estados de Baja California, Campeche y Chihuahua. Asimismo, ha asesorado las reformas en Aguascalientes, Veracruz y el Distrito Federal. Y ha sido también asesora en diversas legislaciones, como tiene que ver la responsabilidad civil. Asimismo, ha ayudado en la asesoría para la Ley del Secreto Profesional del Periodista en la Asamblea Legislativa. Es coordinadora general del IMAC, catedrática de posgrado y licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, y lleva el caso de la defensa legal de periodistas como es Sosa Castellán contra Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granado Chapa y otros, y Díaz Redondo Regino contra Froilán López, Miguel Ángel Granados y Canal 11. Bienvenida, doctora. Gracias, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecemos la existencia de este tipo de foros, ya que el IFAI se cerró siendo un órgano ciudadano previo a presentar una propuesta
discutirla en este tipo de sesiones. Si lo hubiera hecho, quizás se hubiera ahorrado mucho de los inconvenientes que ahora va a venir a posteriori, como es el hecho de que a la simple lectura de la propuesta que presentan salen 65 comentarios preocupantes de lo que se está manifestando ahí. Antes de entrar incluso también a la última discusión de las mesas que se van a ver el día de hoy, sí es muy importante hablar sobre la diferencia entre una nueva ley y una reforma, porque una nueva ley lo que hago es retirar todo un instrumento jurídico y poner uno nuevo. En cambio, en una reforma obligo a revisar artículo por artículo lo que pretendo cambiar. Y es lo que va a pasar si se aprueba una nueva ley. Se quitan muchas de las grandes propuestas que se han ganado a partir del movimiento social del Grupo Oaxaca y que ya se ha retomado en diferentes legislaturas locales con situaciones de avanzada que no son reconocidas en esta disposición. Ya en otros foros y sobre todo ya en otras instancias, que en este caso será ante el Poder Legislativo, serán valer esos comentarios preocupantes, porque si la nueva ley tal cual se aprueba en ese momento como la propone el IFAI, es un retroceso franco en materia de transparencia y acceso a la información. Y esto se dice de manera documentada, en función de la propia ley. De entrada hay que ver cómo va a ser la forma de defensa de los contenidos de esta propuesta en ese transitorio bastante desafortunado, y hay que ver qué tiene que decir el presidente del IFAI al respecto, donde establece efectivamente en la ley que se ampliará su plazo de presidencia a 4 años. Alonso Lujambio está pronto a revisarse si sí o no continúa como presidente del IFAI, y resulta que en el transitorio se pone que ya de facto en una reelección inmediata quedará él continuando los tiempos que le faltan, sin hacer una revisión sobre su gestión, que también ha sido bastante controvertida desde que él ha iniciado como presidente de esta institución, en cuanto a cuál ha sido la tendencia del IFAI, si a abrir o a cerrar la información cuando ha tenido los recursos a su alcance. Entonces, bueno, eso nada más como preámbulo, y en función de si una negativa o una afirmativa en materia de transparencia y acceso a la información, vamos a controvertir aquí lo que ya nos comentó el secretario de Acuerdos del IFAI, porque la cuestión no es solo lo que se dice, sino lo que no se dice. En primer lugar, la afirmativa afecta, como él atinadamente lo manifiesta, está contemplado en disposiciones administrativas. Hay que hacer una gran diferenciación. Antes de la reforma al artículo 6º, la de los 70, no la más reciente, donde se manejan principios y bases, existía el artículo 8º constitucional, que era el derecho de petición. Quien de manera pacífica y respetuosa hace una petición a la autoridad, bajo un tiempo prudente que la Corte estableció que eran 4 meses, se entenderá en sentido negativo y ya tendría que iniciar sus procedimientos. A partir de la reforma del artículo 6º, donde se establece el derecho a saber, una de las principales situaciones que tiene el ciudadano es que por primera vez ante una solicitud la autoridad tiene la obligación de responder. Y aquí viene la parte fundamental. Cuando se maneja la afirmativa ficta en materia administrativa, efectivamente se da en aquellas situaciones que se entiende como lo que es una afirmativa ficta. Se da la ficción de que es una afirmación lo que se solicitó y es el órgano garante quien deberá revisar, y de ninguna manera podrá llegar directamente el solicitante a revisar esto, porque por eso tenemos el órgano garante que sabe en los casos en que operó la afirmativa si procede o no. Pero ahí viene una otra situación preocupante. Si efectivamente no procede, o mañosamente, porque sí está pasando y lo tienen documentado en el propio IFAI, la autoridad contesta y se sobresee el procedimiento. Hay que hablar de los sobreseimientos. El IFAI sobresee alrededor del 50% de los recursos de revisión que le llegan a sus facultades. Hay que hacer también otra reflexión en cuanto a las propias atribuciones del IFAI. El IFAI está documentado con sus propios recursos de revisión, que en 3 años hemos visto exhaustivamente cada una de sus facultades. Del 1 al 10, el IFAI solo cumple en un porcentaje de 3 sus facultades procedimentales. No suple la eficiencia de la queja, no revisa ante la autoridad haciendo uso de su facultad de investigación. Y una cuestión que no viene en la ley: ¿qué pasa cuando la autoridad no responde en tiempo y aparte cuando les sucede la afirmativa ficta, deja en un sobreseimiento porque contesta extemporáneo? ¿Cuántas? No viene en esa tabla que nos presentó el secretario de Acuerdos. ¿Cuántas veces se le ha dado vista al órgano de control interno ante esa situación de irregularidad de la autoridad? ¿Por qué me hacen creer que tengo una afirmativa? Hago ese requerimiento ante el propio IFAI y lo que pasa es que contestan hasta el momento de la afirmativa, se queda sin materia el asunto, pero ¿qué hace el IFAI frente a eso? Y hay una realidad que se les olvidó en la propuesta de nueva ley que manejan. Una gran preocupación es qué pasa después de que resuelve el IFAI. El IFAI dice, en la mayoría de nuestros recursos damos el acceso. Bueno, y hay que ver qué tanto dan el acceso y qué tanto confirman ya inexistencias, que esa es una nueva tendencia en el IFAI.
pero digamos que dan el acceso. Bien, yo tengo un recurso de revisión donde tengo el acceso y voy ante la autoridad y no me cumple. Nosotros nos pasó en el caso de Echeverría, donde pedimos la averiguación previa, en donde nos tacharon 600, de las 691 fojas nos tacharon más de 590 totalmente. Vamos ante el IFAI, déjales hablo, sí, deja veo. De entrada, el seguimiento a la ejecución, que se llamaría de la sentencia, en este caso, la ejecución de la resolución del recurso de revisión, viene en reglamento, no en ley. Y no lo proponen en su ley. Hablando de omisiones que no proponen en su ley, también está lo de excusas y recusaciones. Toda autoridad en México debe tener claramente fijado en ley aquellos casos donde hay incompatibilidad o hay conflicto de intereses. El IFAI manda eso a reglamento en su nueva ley, cuando debiera estar en ley establecida y no en un acuerdo bastante tendencioso que actualmente rige en el IFAI y que permite a personajes como Alonso Lujambio resolver asuntos de, en este caso Felipe Calderón, donde ya le pidieron expresamente una recusación y dijo, no lo acepto porque mi acuerdo me dice que es a discreción y yo considero que no tengo una amistad íntima. No tendría ese problema el presidente del IFAI si esto estuviera en ley previamente establecido. Y es muy importante el hecho de que esté en ley, porque hay que recordar que la autoridad solo puede hacer lo expresamente permitido en ley. Y en un reglamento no me podrán manejar más obligaciones que las que se manejan en la ley. Quien pueda lo más, puede lo menos, pero quien puede lo menos nunca va a poder lo más. Y en un reglamento donde me mandan a la afirmativa ficta, si me amplían plazos, si me exigen nuevos requerimientos, es contrario a la ley y es ganable cualquier amparo. Pero eso no lo subsanan con la nueva propuesta que manejan. Por el contrario, mandan un mensaje bastante lamentable al decir ahora que en vez de afirmativa sea negativa. Hay que recordar que la principal sanción efectivamente ante la ausencia de respuesta es que la misma primero se entienda en sentido positivo. Esto manda un mensaje al ciudadano de que ya tiene un derecho que va a hacer valer. Si yo le digo no lo tienes, ya le estoy mandando el mensaje de ahora tienes que ir a litigarlo. Y viene otra cuestión, en todos los casos efectivamente deberá ser gratuito, más el correspondiente fijación de la responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de sus facultades. Porque así como la autoridad tiene la obligación de hacer lo expresamente permitido, también tiene la obligación de cumplir lo expresamente facultado. No es discrecional en la autoridad dejar de cumplir sus propias atribuciones. Entonces, vean la complejidad que se maneja esta situación. Y llama mucho la atención que se cambie de afirmativa a negativa, cuando a nivel nacional, la mayoría de las disposiciones, de las 33 disposiciones que tenemos en México, más de 25 lo tienen integrado en sus disposiciones. Solo aquellas leyes que coinciden con un retroceso en toda su legislación en cuanto a calidad de contenido legislativo son las que no tienen la afirmativa o manejan solo acceso en cierta parte gratuito, pero o dar el acceso a la afirmativa sin la gratuidad, o simplemente ni siquiera lo manejan. Llama la atención, les digo, y sí es preocupante, en el caso, por ejemplo, Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo, Puebla, Oaxaca, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato y Chiapas, son leyes en México que no contemplan la afirmativa. Pero curiosamente estas leyes que no contemplan la afirmativa, en el ranking nacional son las que tienen peores condiciones normativas para hacer valer en sus estados. La gran pregunta que se puede hacer en este caso es, ¿afirmativa o negativa? La pregunta fundamental es, ante una ausencia de respuesta, ¿el ciudadano en materia de transparencia y acceso a la información tiene que decir, ya me lo negaron? O como es este derecho, y también hay que manejarlo de manera sistemática, este derecho se hace una correlación en cuanto a materia administrativa. Llama la atención que la supletoriedad a la ley del procedimiento administrativo viene en reglamento, no en ley. Ahí viene otra deficiencia de la ley federal, y que tampoco se subsana en la nueva ley de transparencia. Entonces vienen las circunstancias ahí en cuanto a cuál es el mensaje que le queremos dar al ciudadano. En materia de transparencia y acceso a la información, se está considerando que es un derecho amigable. Es un derecho en el cual si una persona lee la ley y no la entiende y requiere un asesor especializado para hacerlo valer, no sirve. Es un procedimiento en el cual tendrá que hacerse de manera sencilla y expedita, no pidiendo ahora copias de traslado cuando se presenta el recurso de manera escrita o aumentando las causales procedimentales cuando la propia autoridad no está cumpliendo sus facultades que tiene conforme a la propia ley vigente. Antes que nada sería la exigencia de cumplir sus propias facultades y ahora sí, aumentarse las facultades. Llama la atención ese aumento de facultades donde el IFAI no le entra la reflexión de si debe o no cambiar su naturaleza jurídica. ¿Por qué no le entrará? Quizá porque todo cambio de naturaleza jurídica de un órgano implica revisión del personal que lo conforma.
Y si doy nuevas atribuciones en materia de datos personales, hay que ver si la actual conformación del personal y de los consejeros que integran al IFAI cubre el requisito, sin negarles el derecho a participar en una nueva terna, pero si sí cubren o no el requisito para tener nuevas atribuciones. Entonces, la cuestión aquí, en las discusiones que se manejan sobre este debate, no es tanto qué se dice, hay que tener mucho cuidado en lo que no se dice. Y con eso concluiría. Gracias. Le agradecemos a la doctora Perla Gómez su ponencia y además su síntesis y brevedad en sus exposiciones. Muchas gracias, Perla. Damos paso a la intervención del doctor Francisco Acuña Llamas. El doctor Acuña es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Supervisión y Resolución en materia de transparencia y acceso a la información pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y dictado conferencias en diversos congresos y seminarios también nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias de verdad a la organización del evento, a Ernesto Villanueva y por supuesto a los organizadores, además celebrando la oportunidad de compartir la discusión sobre los asuntos públicos en una mesa en la que se encuentran nada menos que 2 legisladores, 2 diputados que han demostrado desde hace mucho tiempo un gran interés en el tema y que han sido solidarios y han hecho eco de las inquietudes que sobre esta materia se han dado tanto en el proceso de reforma a la Constitución, artículo 6, como ahora que se avecina la tarea de reformar o de llegar a la decisión de construir una nueva ley federal sobre la materia. Naturalmente que ojalá que los señores legisladores aquí presentes nos ayuden a comunicar a sus compañeros que es fundamental que esta propuesta que ha llevado el IFAI sea examinada en cada uno de sus apartados y que se generen muchos foros más, internos o externos, pero que se generen foros para escuchar todas las implicaciones que va a tener o que puede tener esta propuesta, que desde luego tiene como toda obra sus bondades, pero que también tiene puntos de preocupación para todos los estudiosos del tema y para la ciudadanía en general. Así las cosas, mi participación se va a limitar solamente a exaltar de una manera vigorosa la figura de la afirmativa ficta. Desde luego ya Francisco Scomani ha hecho una exposición técnica, teórica y técnica jurídica y la posición que el IFAI tiene al respecto con la experiencia, y Perla Gómez, como es su costumbre, nos ha deleitado con esa maravillosa capacidad de exposición crítica, férrea y siempre con esa capacidad de definición y de argumentación que nos sirve mucho porque ayuda a enriquecer naturalmente las posiciones que en este tema se da. Yo aquí creo que hay una cuestión, el reto es que no se puede ir atrás. Las conquistas en la construcción de las instituciones y los procedimientos no pueden ser regresivos en una democracia moderna que, como en el caso mexicano, nos exige ir a más, no a menos. Y yo creo que en esto debiéramos tomar en cuenta algunas de las advertencias que se han hecho. La afirmativa ficta consiste en una conquista de la ciudadanía frente a la administración. La administración, como lo han dicho los teóricos franceses, se convirtió después en el moderno Leviatán. La burocracia inerme, socarrona y mustia ha sido históricamente y fue frente a este tipo de avances, pues eso, olímpicamente mustia frente a la exigencia de un ciudadano que más bien se complacía o se resignaba en ser solicitante, suplicante, pedigüeño, mendicante de alguna respuesta. La afirmativa ficta vino a convertirse en un galardón, en un reconocimiento extremo, desde luego, a la actitud cínica, a la actitud silente, absurda, porque es inexplicable, injustificable, de una administración prepotente que juzgaba como a su antojo a la actitud del ciudadano. En ese sentido de las cosas, es mucho más, me parece, que el castigo que se ha dicho cuando se da la concreción de la afirmativa ficta, cuando se demuestra que existe y cuando se concreta, es mucho más que el castigo
la gratuidad del trámite o la gratuidad de la información o del costo de la información, sino en principio es un varapalo a la administración por haber incurrido en ese maltrato al ciudadano, por haber demostrado ese desdén, esa actitud de desdén irresponsable e injustificable al ciudadano. Además de la gratuidad, no se puede considerar como una sanción la gratuidad en sí misma, porque la gratuidad en este caso, en beneficio del particular solicitante, no es corresponsable del perjuicio o del daño o de la molestia, del maltrato que implicó el que se llegara a ella. Es decir, el servidor público tendría que responder con su peculio el costo, el que incurrió en el silencio indebido que llevó a la situación de la afirmativa ficta, para que pudiéramos entender así las cosas como una sanción estimable o correcta. En este sentido de las cosas, no. La administración asume el mal proceder de su servidor o de los agentes que configuraron la situación de la afirmativa ficta, y por esa razón me parece que el mayor precio, el mayor costo que tiene es la demostración de una actitud irresponsable e indebida de la administración frente a una solicitud concreta de particular. Me parece a mí que la negativa ficta, aunque ha sido defendida y ha sido históricamente, fue mucho antes que hablásemos de afirmativa, se habló de negativa, porque en ese esquema cómodo de la administración histórica, de la administración como moderno leviatán, pues claro está que la negativa ficta era una figura favorita de los administrativistas de aquella época, sobre todo, que lograron permearla y la lograron colocar en muchos de los ordenamientos, como aquí se ha mencionado. Estoy de acuerdo que hay que distinguir cuando opera la afirmativa o la negativa entre trámites internos de la propia administración, es decir, a veces es conveniente o se puede entender justificable que existan figuras o cláusulas de negativa ficta para facilitar finalmente el destino de un trámite. Esa es, y ahí sí confirmo y coincido con Francisco Mani, el sentido de estas figuras es que se trata de presunciones legales. Y son presunciones legales ¿para qué? Para resolver finalmente el destino de un trámite, en positivo o en negativo según sea el caso. Y como bien dice Perla, me parece a mí que defender la afirmativa ficta es necesario, porque la afirmativa ficta resuelve para el particular una conquista en su favor respecto de una solicitud y no tener que montarlo, una vez que presuma él que se ha dado a su favor, en un litigio que se vuelva en una nueva pesadilla para él frente a la administración que ya una vez lo burló o lo desdeñó. Esta es en genérico una explicación. Por otro lado, pues, es un compensatorio, la afirmativa ficta es un compensatorio al derecho ciudadano a ser atendido cabalmente, no solamente a ser escuchado, sino a responderle la administración, estoy hablando en genérico, a la administración en genérico, a responderle y a responderle bien, a responderle correctamente, y no, como bien decíamos, a solo responderle para interrumpir el plazo y con ello generar que se repita en todo caso la burla o la pesadilla de la que estamos hablando. Es un revulsivo o un acicate, como bien ha dicho Francisco Scomani, por supuesto. Yo creo que la afirmativa ficta fue una de las figuras que más preocupó a los administradores públicos cuando empezamos en la aventura en el 2003 de ensayar con ensayo y error esta experiencia, pero llegando a estas alturas 5 años después parece que sería muy delicado que retrocediéramos en la figura. En todo caso, aprovechando la experiencia que el IFAI documenta y lo que ha visto complica su satisfacción plena, pues enriquecer la figura de la afirmativa ficta, enriquecerla y dejarla en ley, por supuesto. Ahí sí, perdón, pero bajo ninguna circunstancia bajarla a la pseudocategorial figura de reglamento. En ningún caso, marcha para atrás. Así las cosas, pues. Debo decir, sin embargo, que otros sujetos obligados no se atrevieron a explorar en sus reglamentos o en sus acuerdos internos la figura de la afirmativa ficta. Nosotros, y aquí lo digo porque se encuentra además, y lo debo decir con gusto, la directora de la unidad de enlace del tribunal, de transparencia del tribunal, hemos logrado, y adentro del tribunal, buscar con eco, que se transforme el acuerdo interno, la normativa interna de transparencia, y que una de las posiciones que ineludiblemente debiéramos conseguir, que se reconozca, como el IFE ya también lo hizo, en el caso del tribunal, buscar que el tribunal reconozca plenamente la afirmativa ficta. Este titubeo, este parpadeo que se propone con esta propuesta, que deja
no es que esté suprimiéndose la afirmativa ficta, según el planteamiento que hace Francisco Scomani, aunque no quedó muy clara la propuesta cuando se ve sobre texto. No obstante, es un parpadeo, me parece un titubeo, que pudiera peligrar o pudiera hacernos peligrar para que otros sujetos obligados, entendiendo su corresponsabilidad en el tema, lleven a menos en lugar de buscar ir a más. Me parece que la obligación nos insta a todos a buscar ir a más. Y en ese sentido, pues, con ello termino, la afirmativa ficta es un mecanismo hiperbólico, sí, hiperbólico, que hace padecer a la administración pública una sanción por su pasividad, por su inacción, que es una inacción muchas veces negligente, no dolosa, tampoco pensemos que es dolosa y pérfida, pero sí negligente y perdón. Hay un solo propósito del derecho administrativo moderno y contemporáneo, es lograr reducir la discrecionalidad irreglada, la discrecionalidad abusiva del monstruo administrativo en general, de la acción administrativa o de la burocracia en general. Y la afirmativa ficta es una de las figuras que se han convertido como timbre de referencia para poner a la administración en una condición de responsabilidad y sobre todo de respeto a la dignidad del usuario, del ciudadano solicitante. Muchas gracias. También agradecemos al doctor Acuña su precisión y brevedad y su participación. Y pasamos con nuestro último ponente de este panel, que es el diputado José Gildardo Guerrero Torres, es diputado por el Partido de Acción Nacional, representante del Distrito 14 del Estado de Jalisco, es abogado por la Universidad La Salle en Guadalajara y ha ocupado diversos cargos en la administración pública, tanto municipal como estatal. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos ustedes. ¿Afirmativa ficta o negativa ficta? Y ahí el dilema. El acceso a la información y la transparencia se ha convertido en mecanismos sustantivos para construir las condiciones de una adecuada rendición de cuentas propia a las sociedades democráticas. Asimismo, tal como se ha mencionado en diversas ocasiones, es también una moda que puede perder contenido conceptual si no son tratados valorativa y por lo tanto instrumentalmente con mucho tiento. Las consecuencias de implementar obligaciones, mecanismos y principios en materia de transparencia informativa sobre los órganos y organismos públicos, sobre sus estructuras y efectividad, son sin duda profundas. Si bien es necesario plantearse las necesidades de una sociedad abierta y democrática para acceder a la información, es también indispensable comprender que el impacto de dicha medida es muy amplio y que supone necesariamente costos colaterales, tales como consecuencias no deseadas en el ejercicio de un derecho. Con las recientes reformas al artículo 6º, ampliamente comentado, se dieron pasos significativos en el fortalecimiento de un derecho y un pilar indiscutible en un Estado que se precie de ser democrático y transparente. Al prever el constituyente permanente en nuestra máxima jerarquía normativa, principios y bases mínimas observables por todos los órdenes de gobierno existentes en nuestro país. Dicha propuesta resulta plausible, a mi modo de ver, al prever la observancia homogénea de un derecho en nuestro país con pleno respeto a nuestro esquema de forma de gobierno federal. Y es precisamente en este esquema federalista que seguramente cobra relevancia el tema puesto en discusión en esta mesa, con la que tengo el gusto de compartir puntos de vista desde ópticas muy distintas, dado que, según veo, me encuentro entre servidores públicos responsables de aplicar la legislación en materia de transparencia y estudiosos de la misma. En cuyo caso, mi aportación para el responsable intercambio de ideas debe ser la visión legislativa. En este sentido, debe enfatizarse que la función legislativa del legislador, aunque suene paradójico, debe compartir precisamente el mismo fin del derecho, es decir, el bien común. El equilibrio de intereses para que todos podamos avanzar en nuestras aspiraciones personales en un marco de libertad y de justicia. Y por lo tanto, productos legislativos emanados de los órganos legislativos deben propender hacia el bien común. Puestas así las cosas, y como señalaba al inicio de mi exposición, el tema objeto de intercambio de ideas en esta mesa tiene que ver con el tema
del federalismo, porque precisamente la definición respecto de si en materia de acceso a la información debe operar la afirmativa o la negativa ficta, en términos de nuestro sistema jurídico, corresponde, por lo que se refiere al ámbito federal y por lo que se refiere a las entidades federativas, y corresponde a los congresos locales, incluyendo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dicha consideración corresponde precisamente al hecho evidente de que la decisión de si debe imperar la afirmativa o la negativa ante el silencio de la autoridad no forma parte de los principios mínimos observables en materia de acceso a la información y transparencia aprobados hace menos de un año por el Poder Reformador de la Constitución, y en este sentido corresponde a los órganos legislativos en sus diversos ámbitos el dictar las disposiciones normativas correspondientes. No está de sobra decir que el Poder Legislativo Federal se decidió por la incorporación de la afirmativa ficta, como se ha platicado también en este foro, toda vez que dicha figura se encuentra prevista en el artículo 53 de la mencionada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, seguramente debe ser objeto de esta mesa de diálogo entre legisladores federales y miembros de la academia, como ya se ha hecho, llevar a cabo un ejercicio de análisis respecto a la pertinencia de incorporar precisamente como principio en nuestro marco constitucional el que ante el silencio de la autoridad en materia de acceso a la información opere la positiva ficta. Al respecto, debemos entender que las reformas al artículo 6 constitucional debieron enfrentar diversos dilemas de diseño y negociación, inclusive, que al final de cuentas se concluyeron con la propuesta normativa del precepto constitucional vigente. De igual manera, debe comprenderse que de toda norma, al regular la conducta del hombre, debe ser objeto de revisión, evaluación y actualización de nuevas circunstancias que permita dar dirección a los siguientes pasos. En el caso en cuestión, aún no vence el plazo constitucional para que la Federación y las entidades federativas adecuen sus leyes a los principios y bases constitucionales previstas en el artículo 6, y por tanto aún no podemos evaluar los avances y retrocesos si los hubiese en la materia. Menciono el caso de mi entidad, de Guadalajara, como caso práctico a colación. Opera la afirmativa ficta después de 5 días que el ciudadano o quien tenga el uso de este derecho lo solicite. Se puede prorrogar el plazo a 5 días más, y lo que es rescatable aquí es que si no responde al 11º día, se puede ir al Tribunal Administrativo Local, y si no hace caso el servidor público de responder satisfactoriamente, no nada más responder, incluso se puede equiparar a un delito de abuso de autoridad en la legislación jalisciense. No obstante, en nuestra convicción democrática, que deben existir en cualquier ley incentivos que permitan al ciudadano exigir o ejercer un derecho de la manera más clara y efectiva posible y de manera correlativa, establecer obligaciones a cargo de los entes públicos para cumplir con su obligación, que en el caso en específico lo es cumplir con la obligación de rendir cuentas en forma expedita, y en esta medida la existencia de la figura de afirmativa ficta, como figura que da beneficios al particular ante el silencio de la autoridad, debiese operar no solo en tratándose del tema de acceso a la información, como es el que nos atañe, sino ante cualquier trámite de la autoridad. Pero también es cierto que el simple precepto normativo o el establecimiento de una figura de ley no son suficientes para transformar la realidad. Hecho este último, que merece una consideración especial respecto de que si vamos a establecer como obligación a cargo de los órganos públicos en los ámbitos de gobierno que conforman nuestro esquema federal, el que den respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información en los plazos legales previstos para tal efecto. So pena de no hacerlo, como he mencionado, se entenderá en sentido afirmativo. Estos entes deben contar con la infraestructura y recursos suficientes para ello, y también con las penas o castigos correspondientes a los servidores públicos que no lo hagan o que no lo hagamos.
En tal sentido, debemos formar servidores públicos profesionales en materia de transparencia y acceso a la información. Y como aspecto relevante, en el ámbito federal, el artículo 3º transitorio de la actual Ley Federal de Transparencia no permite, o al menos así lo entendemos, el que existan servidores públicos dedicados en cuerpo y alma a dar cumplimiento a las solicitudes de información, al prohibir el que se lleven a cabo erogaciones para la constitución de las estructuras creadas al amparo de dicha ley, lo que ha generado que el servidor público, además de atender las solicitudes en materia de transparencia, desvíe su atención hacia otras actividades y funciones, mermando sin duda la profesionalización y respeto en la atención a su derecho. Situación que seguramente se repite en los diversos ámbitos de nuestro país y que se agudiza en aquellos municipios que no cuentan siquiera con recursos suficientes para proporcionar los más elementales servicios públicos. Por lo que en su caso, primero debemos de partir de una base sólida para formar servidores públicos de tiempo completo, comprometidos con la transparencia y el acceso a la información, y en esta medida ir avanzando de manera gradual la incorporación de la figura de la afirmativa ficta en todos los derechos locales, municipales y desde luego federales, con la finalidad de que los sujetos obligados tengan la posibilidad de dar respuesta en los plazos y bajo las condiciones previstas por las leyes, so pena de que no ser de esta manera opere la afirmativa ficta. Muchas gracias. Le agradecemos al diputado Gildardo Guerrero también su participación. Y bien, me comentan que hasta el momento no hemos recibido alguna pregunta, por lo tanto agradecemos la atención del público, pues, ¿perdón? Bueno, me parece que hay algún comentario final que quisieran hacer los panelistas en respuesta y además en comentario respecto a lo que se ha expuesto aquí, aún sin haber en este caso la posibilidad, bueno, más bien las preguntas que hubiera del público, y vamos a dar unos 5 o 10 minutitos, dado que tenemos un atraso, también me informan los organizadores para el siguiente panel, y yo les preguntaría a los señores panelistas quién quisiera participar. En el mismo orden, todos quieren participar, excelente. Bien, entonces le damos la palabra a Francisco Ciscomani, por favor. Bueno, no puedo contestar a una serie de cuestiones, en obvio del tiempo y de no abusar de la audiencia, que señaló con respecto a temas distintos a la afirmativa o negativa fictas. En este caso, mi compañera Perla Gómez, me reservaré en todo caso para en otro foro poder discutir esos temas, ¿no? Es la primera aclaración que quisiera hacer. La segunda es que ya en el tema técnico, al cual me circunscribí yo dentro de mi presentación, la afirmativa o negativa ficta es una cuestión de matices, ¿no? Llamarle afirmativa o negativa, creo que podríamos válidamente establecer una negativa que tiene un efecto mucho más positivo que la actual afirmativa ficta, porque podemos abordar otras litis, al menos así está planteado en el documento de trabajo. El documento de trabajo no trae que transcurrido el plazo de respuesta la solicitud se considera negada. Nunca dice eso. Lo que dice es, ante la falta de respuesta, procede un recurso, y en el recurso el órgano garante aborda todas las litis y no puede dejar fuera una sola, y determina que es gratuita la información en caso de que la procedencia del acceso así sea, ¿no? Quiero darles la visión, en este caso del operador, el que día a día vive esta cuestión y ha enfrentado este tipo de encrucijadas donde ¿qué hago? Donde no hay certeza de la existencia de la información, de la competencia de la autoridad que tiene la información, del medio o modalidad de entrega en que se encuentra. ¿Qué limitaciones ha enfrentado el IFAI y cómo podemos mejorar este procedimiento para que eventualmente se convierta en un arma poderosísima que garantice, por un lado, que sea gratuita la información y que termine con una práctica que debe ser castigada en la administración de no responder solicitudes de acceso?
quiero que vean las pocas solicitudes de falta de verificación de respuesta que tiene el IFAI, o recursos que traen aparejada una verificación de falta de respuesta. No llegan a 450, de más de 250,000 solicitudes. También entendamos que la administración, al menos en el orden federal, ha estado respondiendo en tiempo y forma, aunque no siempre a satisfacción de los particulares. Por último, me quisiera referir a dos cuestiones muy básicas de la mesa anterior sobre la posibilidad que comentó el doctor Villanueva de dejar intacta esta cuestión de clasificar información para siempre. En realidad, después de la experiencia en el IFAI, internacionalmente, un plazo de reserva y su ampliación son meros referentes, sujetos en todos los casos a una verificación, a un control por parte de un órgano cuasi jurisdiccional como el IFAI o por parte de un órgano garante en los otros sujetos obligados, ¿no? Finalmente, sobre el punto de archivos que también se comentó, quiero que sepan que la ley trae un tratamiento especial para archivos, en este caso ampliado, eleva la categoría de los archivistas y los hace miembros de los comités de información de los sujetos obligados y propone ya una tendencia a reconocer que sin la posibilidad de ubicar de manera rápida y expedita un documento, el acceso se hace más difícil. Distingue claramente entre archivos administrativos y archivos históricos, y en el caso de la Administración Pública Federal refuerza esta cuestión, ¿no? Adicionalmente, por último, lo único que quisiera comentar es, nosotros tuvimos la disyuntiva de una reforma a la ley o una nueva reforma, pero eran en verdad algunas disciplinas nuevas y algunas disposiciones reglamentarias que se estaban de alguna manera llevando a ley, para que la ley tuviera mecanismos autocontenidos para la solución de los problemas que planteaba. En ese sentido, consideramos que una nueva ley que retoma pues prácticamente la mayoría de los principios o de lo que estaba establecido en la ley vigente era una fórmula más adecuada para presentar una posición como a discusión, en este caso, del Congreso de la Unión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Perla Gómez, por favor. Sí, bueno, en cuanto a los temas que comenta el secretario de Acuerdos de que se salen de la mesa, no tanto así, porque cada año y de manera escrita se les ha hecho llegar a los comisionados del IFAI todas las observaciones que en este foro hago públicas y que en todos los foros lo he hecho público de igual manera. A veces contestan con cierto tipo de cartas que también se contestan, pero no es nada nuevo ni una situación de sorpresa. Tienen plena información documentada en su poder sobre todo este tipo de situaciones irregulares. En cuanto a la situación de la afirmativa o negativa, sí hay que tener muy claro cuál es el mensaje que se le quiere dar al ciudadano. Hay un gran problema en México, llevamos 5 años de leyes vigentes y apenas nos tardamos esos 5 años para que hubiera las 33 legislaciones que actualmente están en el país, más las que tienen los otros órganos autónomos y los poderes del Estado. Pero ahora viene el otro gran reto, que la sociedad sepa que tiene este derecho y que lo tiene que usar. Tenemos un gran problema actualmente, derecho que no se usa, derecho que se pierde. Se les olvidó también en la nueva ley meter ese capítulo de la cultura de la transparencia. ¿Dónde están esos programas de estudios que ya deberían estar operando en todas las instancias para hacerles saber desde brechas generacionales ya el que tienen derecho a preguntar ya a los ciudadanos? De tal suerte que actualmente vemos, y como bien lo dice, hay pocas solicitudes ya de confirmación de la ausencia de esa respuesta, pero porque no sabemos de todas aquellas solicitudes donde la sociedad se desilusiona y ya no continúa su procedimiento. Hay que incentivar ese uso de la ley, y si el incentivarlo es decirle cuando no te contestes es no, y vente a pelearlo, no dudo que efectivamente es necesario reforzar para evitar esas vericuetos que están utilizándose para mañosamente no contestar o contestar extemporáneo para que se sobresea. Es cierto, tiene toda la razón en cuanto a que se subsane eso, pero no a través de una negativa, sino a través de la afirmativa ficta reforzada como manejaba el doctor Acuña. Y otra cuestión, tener mucho cuidado con decir que el plazo de reserva es un mero referente. ¿Dónde queda la certeza y la seguridad jurídica del ciudadano cuando me dicen que en el primer plazo es solo un referente? Hay que tener mucho cuidado también en la correlación sistemática de las normas. Efectivamente, un plazo de reserva por principio de especialidad, si se trata de una patente o marca registrada, no va a coincidir con los 12 años iniciales, va a ser conforme a la ley de derechos de autor o la ley de patentes y marcas que se establezca. Es principio de especialidad, ¿por qué quitarle a la
la ley poner una forma discrecional de asignación. Y efectivamente la tendencia internacional no es de 12 años, es de 5, como lo tiene la OEA. Entonces, también hay que hacer esas precisiones. Y bueno, sin más situaciones, efectivamente abrir el debate, agradecemos este tipo de foros. Y yo creo que antes que nada, la pluralidad, la seriedad en las afirmaciones y sobre documentos y afirmaciones podemos hacer un debate serio. Gracias. Gracias, doctora. Por favor, muchas gracias, de verdad agradezco. Y sí, yo quisiera contestar a mi tocayo Francisco Scomani que en el caso de comparar las figuras, la negativa ficta para mí como administrativista y como especialista en derechos humanos me parece que es una de las peores demostraciones de autoritarismo de los sistemas administrativos autoritarios. La negativa ficta es una figura que me parece a mí que es insoportable, y lo digo por esto, ¿por qué? Injustificable porque no hay jamás razón para no responder, pero también, lo afirmo, existe la obligación del servidor público de siempre responder bien, es decir, de responder correctamente, de responder conforme su potestad y su obligación le exige al ciudadano que le pregunta. Entonces, la negativa ficta, desde luego reconozco que la figura existe para otros trámites, pero en materia de acceso a la información jamás. Y la afirmativa ficta me parece que además es la única manera con la que se puede enfatizar la figura de la máxima publicidad. Es decir, así como el principio de la máxima publicidad existe, me parece que la afirmativa ficta como extremo, que puede llegarse a concretar, ya dijimos, y bien dijo Francisco Scomani, en el caso de acceso a la información, si es que la información no es reservada o no es confidencial, cosa que en todo caso sí tendría el órgano garante que venir a certificar, pero me parece que la afirmativa ficta debe ser automática, es decir, es un trofeo ganado por la omisión, y eso de enderezarlo o hacerlo ir a que enderece una batalla en una población que todavía no aprende esencialmente sus derechos fundamentales y que apenas está estrenando algunos de ellos. Este es un caso, me parece que la numeralia no nos ayuda a reflexionar si ponemos el ejemplo, 450 casos frente a 250.000 solicitudes, la pregunta sería, 250.000 solicitudes de acceso a la información en el ámbito federal frente a 100 millones de habitantes, suponiendo que ninguno de ellos hubiera repetido, o hubiera estrenado, hubiera hecho uso de su derecho, pues nos pondría en una situación de preocuparnos o preguntarnos que apenas estamos empezando en el ejercicio de este derecho y que los números en este caso no deben ser para evitar que avancemos, sino más bien para enderezar y fortificar las instituciones. Y finalmente digo que el Tribunal Electoral en alguna ocasión, y aquí hay una tesis, sustentó la afirmativa ficta, pero no respecto del acceso a la información, sino respecto del trámite de registro de partidos políticos, reconociendo ampliamente su conveniencia como figura. Por eso, pues, lo único que hago es sumarme a los comentarios y esperar que haya más foros para que esta reforma sea la mejor posible. Gracias, doctor Acuña. Gilado Guerrero. Muy breve, en aras al tiempo. Quiero rescatar aquí lo que se mencionaba, que hace falta hacer mucho por la cultura de la legalidad, por la cultura del conocimiento de los derechos, que en este tema particularmente hay que incentivarlo, ya sea en los programas educativos, ya sea en la cultura democrática de organizaciones políticas o civiles, hay mucho que hacer. Mencionar, resaltar que estamos años luz de ese mundo de la opacidad y de la negativa ficta, que era el común denominador, como se ha dicho también ampliamente. Estamos a años luz, pero también estamos lejos del ideal jurídico, del ideal de la transparencia que todos queremos. Entonces, en eso tenemos que trabajar bastante. No hay que olvidar también, resalto aquí, en los datos que se han aportado, que también las dependencias directamente contestan a solicitudes de los ciudadanos y que no necesariamente pasan por los organismos como el Instituto de la Transparencia, ya inclusive ir al mismo tribunal. Ya cada vez más esta cultura de la transparencia ha permeado en las organizaciones o en los gobiernos locales o federales y per se contestan por esa cultura. Entonces también esto es benéfico. ¿Por qué? Porque el ciudadano ya tiene la confianza directamente de que le contestan, y como dice la perorata mercadológica, si no te dicen, entonces nos dicen al instituto. Cada vez son más los órganos gubernamentales que atienden a esta obligación y a esta función. Muy bien, muchas gracias al diputado también Gilado Guerrero. Con esto damos por concluido nuestro panel y los invitamos a que permanezcan en el salón para continuar con el siguiente panel, retos y desafíos del acceso a la información. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.